A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde Lechería, Estado Anzoátegui, y desde Barcelona también, Guanta y Puerto de la Cruz, desde Venezuela para todo el mundo, por nuestro canal 7 de Intercable, por lorini.net/Anzoátegui TV y por nuestro canal con Silva Russo. Bienvenidos hoy a nuestro programa con un invitado muy especial, amigo de esta casa, abogado, gente, descendiente de gente alemana, apellidos alemán, nuestro buen amigo Mariano Gruber Ascanio. Mariano, bienvenido. Gracias, Leonardo, encantado, un placer. Un gusto que estés aquí. Ya vamos a hablar con nuestro amigo Mariano. ¿Por qué amigo? Porque tenemos décadas siendo amigos. Mariano, aparte de ser abogado, fue director general de la Alcaldía de Lechería, el segundo cargo más importante en el municipio. Ya vamos a hablar. Esta es tu cámara. Bienvenido mientras me siento, Mariano. Gracias, Leo. Mariano es abogado, especialista en Derecho Financiero y Tributario. Estudió en la Universidad Santa María, pero tiene el curso de especialización en la UCAC, Universidad Católica Andrés Bello. Y fue director general de la alcaldía, como dije antes, desde diciembre del año 2010 hasta el año 2011. Y y ha sido profesor universitario. Mariano, qué gusto que estés aquí hoy. Gracias, Leo, de verdad que el placer es mío. Vamos a hablar de todo, Mariano, Así fundamentalmente de Lechería, que es nuestra ciudad. Nuestro terruño. Nuestro terruño y nuestra burbuja, Sí. con sus cositas malas, cositas buenas, pero como toda ciudad pequeña, nunca las ciudades, aunque sean pequeñitas, son perfectas. Uno busca la perfección y ya nos vas a hablar tú que fuiste director general de la alcaldía. Claro. Se dice fácil, pero ya se han ido 12 años desde que tú saliste. Sí, unos cuantos años. Esa es la vida. Mariano, ¿qué tú piensas ahorita sobre la ciudad de Lechería? ¿Cómo la dejaste hace 12 años cuando tú estuviste en la alcaldía? ¿Y cómo la ves 12 años después? ¿Qué has sentido? ¿Cómo la visualizas? ¿Qué cambio has notado como habitante fundamentalmente de este municipio? Bienvenido nuevamente. Gracias, Leo. Bueno, mira, uno de los cambios que más se percibe en Lechería, es evidente para todos, es el crecimiento exponencial que ha tenido la ciudad, producto de múltiples factores. Pues las familias han crecido, los hijos hacen nido propio, y hay muchas personas que han venido de otras latitudes del país a hacer hogar acá en Lechería, puesto que
distintos factores y situaciones que se le pueden presentar los han obligado a migrar de sus sitios de origen para encontrar en Lechería una patria chica, o un terruño, o un nuevo comienzo urbano. Eso ha hecho, pues, por supuesto, que se perciba mayor presencia de establecimientos comerciales, mayor presencia de personas, construcción, a pesar de que quizás no ha tenido el empuje que tuvo una década atrás, pero todavía se percibe un crecimiento poblacional. Poquito, pero lo hay. Sí, sí lo hay, ciertamente que lo hay. Sí. Para nadie es un secreto que somos la hiperinflación más alta del mundo. Para nadie es un secreto que nuestros salarios van desde $5 hasta 10, 15, 20 dólares. Y para nadie es un secreto tampoco que la canasta y la cesta básica está en el orden de los 500, 600 dólares al mes. Tú que tienes 2 hijos adolescentes sabes lo duro y lo difícil que es el costo de la vida, ¿no? Sí. Y cómo desarrollar una ciudad en la actualidad con estas limitantes, porque todos sabemos también que no existe la banca privada, la banca oficial y a lo mejor en una época que tú seguramente como yo usamos créditos hipotecarios, créditos para los negocios, créditos para los vehículos, créditos para las casas, eso se acabó hace más o menos 7 u 8 o 9 años. Sí. ¿Cómo tú ves la situación económica que nos agobia día a día a todos los habitantes, tanto de Venezuela, pero no escapamos, los de Lechería, Guanta, Puerto La Cruz y Barcelona también? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, fíjate, ciertamente tú has hablado de algo que es la piedra angular de toda esta ecuación. La falta del crédito bancario, la falta del financiamiento por parte de los entes bancarios, ha impedido de que se desarrollen una serie de actividades de orden productivo. Y nos hemos limitado a una actividad económica de tipo comercial, donde el comercio lo que hace es, de alguna forma, ser mediador entre entes de producción y los consumidores, pero habida cuenta que no existe una producción masiva, el comercio se ha parcelado a la venta de insumos, artículos de importación, bien sea ropa, bien sea alimentos. Todos hemos visto la proliferación que existen de los bodegones y de los sitios de delicateces, los supermercados, pues, que han aprovechado la viabilidad de importar insumos libres de impuestos, pero otros elementos que forman parte de la economía se han visto ausentes, y esto es producto de que no hay una fuente de financiamiento. Tenemos que no existen vías de acceso para poder construir. El constructor que dinamiza la economía no tiene una fuente cierta de financiamiento. Arriesgar el capital propio en esta época es realmente un tema delicado, y no podemos, pues, percibir esa área de la economía. Igual lo que sucede, aun cuando no lo vemos en Lechería, sí en la ciudad de Barcelona, el elemento industrial. También vemos con preocupación de que no existe una mejora en lo que es el rubro de la industria. Mientras no tengamos una zona industrial recuperada, como hace 20 o 25, 30 años atrás podíamos observar plantas procesadoras de metalmecánica, que teníamos ensambladoras de vehículos, que tenemos las plantas que podían procesar las baterías, como las plantas que teníamos acá, distintos elementos industriales que no solamente generan trabajo, sino que dinamizan la economía. Mientras no exista una fuente cierta de crédito, de financiamiento, el área industrial se va a ver deprimida, y entonces el comercio, como ente intermediario entre industriales y consumidores, se va a limitar a lo que puede conseguir en el mercado, que no es más que la venta, importación y venta de productos importados, o lo poco que se logra conseguir acá. Tú, como experto justamente en tributos, ¿qué tú opinas sobre los impuestos nacionales, estatales y municipales? Que en este momento, de una u otra forma, todos esos impuestos asfixian a los supuestos emprendedores que, a la hora del té, como decimos en Venezuela, para el mundo que nos está viendo internacional, asfixian justamente las ilusiones o el esfuerzo de esos emprendedores. ¿Qué tú aconsejarías como experto tributario para los impuestos nacionales, estatales y municipales? Bueno, en primer término, sí, es un hecho cierto que
la gran presión tributaria que existe en un país como este, donde tenemos niveles de potencialidad tributaria, donde tenemos un poder nacional con potestad para crear y definir situaciones tributarias, igualmente los estados y finalmente los municipios. El empresario, el emprendedor se ve rodeado muchas veces de múltiples egresos, erogaciones que impiden su crecimiento. Es ahí donde una política fiscal es necesaria, con racionalidad, hacer valer aquel principio de no confiscatoriedad tributaria, donde el sistema tributario es un sistema que está definido y existe en todos los países del mundo como un elemento potenciador de la economía, no como un elemento destructivo de la economía. Hay que hacer entender de que en la medida que el ciudadano aporta, va a recibir luego ganancias con la inversión pública que el Estado va a hacer de esos tributos, es lo que se llama el efecto retributivo del impuesto, del tributo. Pero cuando incurrimos en el tema de la voracidad fiscal, ¿por qué? Porque yo necesito solventar mis problemas, mis necesidades particulares como ente público y no pienso en el ciudadano, pues convierto el elemento de tributo, el sistema tributario lo convierto en una figura que es totalmente destructiva de la economía. En el caso de los tributos nacionales, estadales y municipales, mira, la recomendación es simple, tratar de llevar la transparencia absoluta y el control y el orden de las cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos administraciones tributarias que están llamadas por lineamientos de política fiscal a acentuar la presión fiscalizadora y sancionar de manera muchas veces extralimitada a ciertas situaciones que pudieran bien evitarse. El impuesto es conocido, la ley es conocida, todos sabemos qué tipos de tributos estamos enfrentados a tener que satisfacer al Estado, pero tenemos que tener en cuenta que la infracción de una determinada cantidad de deberes nos va a acarrear una contingencia que bien puede evitarse. Hay municipios que, dada su autonomía, pues exageran en la presión e incurren en lo que hemos visto, le hemos hablado como la voracidad fiscal, y es importante que se publicó en Gaceta la Ley de Armonización de Competencias Tributarias de los Estados y los municipios. Bielma Mora la hizo. Sí, bueno, mira, no es una idea nueva, ya existía desde hace muchos años la intención de crear una ley que de alguna forma articulara las potestades tributarias de los distintos niveles de poder, pero bueno, se ha sancionado esta ley. Sí se percibe evidentemente en el espíritu de la ley el grado de intervención exagerado quizás del poder nacional sobre las entidades menores, pero hay una vía para buscar la forma de que se articulen y se armonice los distintos elementos, ¿no? Y que el ciudadano de alguna forma pueda percibir dónde está parado. Así es. Con nosotros hoy, nuestro invitado, el doctor Mariano Gruber Ascanio, abogado especialista en Derecho Financiero y Tributario, está haciendo gala de sus conocimientos en este momento. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado de hoy, el buen amigo Mariano Gruber Ascanio, abogado, profesor universitario. Mariano, ¿hiciste ese paneo con los impuestos nacionales, estadales, municipales? ¿Cómo debería ver el ciudadano habitante de Lechería en qué puede ver sus impuestos reflejados físicamente? Bueno, ¿O en qué lo debería ver? Debería verlo en áreas que son fundamentales y prioritarias. La seguridad, que es una de las áreas que se necesita potenciar. Igualmente, todo lo relativo dentro de las competencias, obviamente municipales, que hay que hacer entender, pues, que no todas las cosas que se perciben como necesidades corresponden al municipio, solventarlas. Pero sí dentro de los temas de vialidad urbana, que hay que mantenerla. Hemos hablado de la seguridad, potenciar el servicio de atención de emergencias hospitalarias y situaciones de emergencia. Hay que fortalecer la clínica municipal de lechería, dotarla con mayores insumos, mayores equipos, es decir,
convertirla en un ente de ayuda para la comunidad, porque es el único ente de atención médica de emergencias hospitalarias que puede servir a la comunidad de Casco Central, de la zona de la conurbación de Lechería, en un ámbito pues que maneja unos costos que son inferiores a lo de los servicios médicos privados. También tenemos evidentemente también que pensar en la iluminación, tenemos que pensar en el mejoramiento de los servicios de atención al ciudadano. Creo que ya las instalaciones de Hacienda, por ejemplo, a nivel municipal se quedaron pequeñas. Son las mismas instalaciones que se inauguraron hace 11, 12 años y que creo que ya es necesario. Las de Mar Pacífico. Exactamente, sí. Son instalaciones que muchas veces colapsan. ¿Por qué? Porque ha crecido la ciudad y el universo de contribuyentes también ha crecido. ¿Y el pago online no es efectivo ahí? El pago online es efectivo. ¿Para que no se llegue la gente hasta la sede de fiscalización? Sí. Lo que sucede es que hace falta, de alguna forma, crear mayor difusión de esas herramientas y mejorarlas para que las personas de su domicilio puedan. Pero siempre hay que ir a Hacienda porque muchas veces estos pagos online hay que validarlos y entonces eso te obliga a ir a la oficina pública. Sí. Estabas hablando antes sobre la clínica municipal. La clínica municipal, según algunas opiniones, la idea era que le dieran atención primaria a los pescadores, que son los fundadores de nuestro municipio. Sin embargo, los pescadores, que son los que salen todos los días a la faena diaria, desde las 2, 3 de la madrugada y vuelven 12, 14 horas después, a lo mejor no tienen los ingresos para dar ningún tipo de pago a una clínica municipal. Según tu opinión, Mariano, la clínica municipal para cierto sector de la población debe ser totalmente gratuita. ¿El fin cuál es de una clínica municipal? Bueno, ciertamente el fin es brindar la atención y garantizar la salud de los ciudadanos del municipio. Es un tema que es complejo, no es sencillo, porque es claro que todos los insumos que se pueden utilizar y todos los procedimientos que deben ejecutarse en una clínica municipal conllevan un costo. Y en una economía donde tenemos un costo operativo hoy y mañana puede ser el doble, es algo que no es sencillo. Es decir que sea un servicio gratuito, creo que eso tendría que ser objeto de un estudio bien profundo, un estudio detallado, establecer muchos parámetros para garantizar que el ciudadano que no tiene capacidad pueda entrar dentro de algún censo que sea creíble, que sea sincero, donde a estas personas se les brinde una atención privilegiada y si no es gratuita, con las facilidades mayores posibles. Así como que quienes pueden pagar el servicio, pues puedan hacerlo en total libertad e igualdad que otros servicios. Si los impuestos funcionaran en un estado normal, si funcionaran bien, si los ciudadanos pagaran, si se pudiera financiar a esa población que no tiene ningún tipo de recursos en la clínica municipal. Sí, claro. Si hubiera suficientes ingresos. Suficientes recursos, por supuesto, porque sería el caso del Poder Nacional cuando pues podíamos observar que el Seguro Social ofrecía a quienes cotizaban una atención pues que era la contraprestación de sus cotizaciones, pero en paralelo existían los hospitales de sanidad que eran totalmente gratuitos. Pero sabemos que detrás de esta, digamos, gran organización médica estaba detrás Papá Estado, Gobierno Nacional, que tenía los recursos suficientes y el músculo financiero para poder garantizar la operatividad de estas instalaciones en términos de calidad, de técnica y de personal. Llevar esa política a un municipio no es fácil porque no son comparativos los ingresos que puede percibir el Poder Nacional al Poder Municipal. Con el municipio, que es algo pequeño. Sí. Encima con una población flotante realmente alta, porque esto sigue siendo turismo vacacional turístico. Entonces existe gente que vive residencial, ciertamente, sí, en un 30-40%, por lo menos en el complejo turístico El Morro, la cifra es 70% vacacional, 30% residencial.
¿qué tú opinas sobre que nunca se ha hecho un mercado municipal? En toda Venezuela existen mercados municipales. En Caracas existen varios. Cualquier estado, Cumaná, Puerto La Cruz tiene mercado municipal. Lechería, ¿por qué nunca tuvo mercado municipal? Que es abaratar los costos para los habitantes, por favor. Mira, yo pienso que eso parte también quizás un poco la idiosincrasia del habitante de Lechería tradicional de antaño. Lechería nace como una ciudad dormitorio, se desarrolla como una ciudad habitacional, porque el centro, digamos, de la economía era Puerto La Cruz y Barcelona, y Lechería crece como una ciudad de orden habitacional netamente. Con el transcurrir de los años se va percibiendo esa migración del comercio vecinal al comercio abierto. Entonces, claro, ¿qué puedo decirte al respecto? ¿Hace falta, crees tú? La gente... Dado lo costoso que sí, cuesta pero de los alimentos hoy en día. Claro, ¿no? a lo que quería llegar era que el ciudadano tradicional de Lechería sentía que no necesitaba un mercado municipal porque no era la intención de esta ciudad que fuese la sede de un mercado municipal. Hoy en día... Hoy en día ya la situación económica es otra. Ciertamente sería una vía de ayuda para un segmento de la población que no tenga los recursos para acudir a sitios donde los insumos son de más costo, y también sería un elemento que podría potenciar un poco, diversificar la actividad económica y no simplemente limitarnos a un comercio donde yo compro y revendo, a que a lo mejor yo compro al productor, ayudo al productor y lo vendo acá en mi mercado. Hay algo también quizás de que la gente no quería convertir su ciudad turística a lo mejor por aquello de que estigmatizan un mercado municipal pensando de que es un sitio cochino, sucio, que no. Pero Chacao, no, que es un municipio espectacular, ha mostrado, ya, Caracas. Bueno, y el mercado municipal de la ciudad de Mérida espectacular una también. instalación. Sí, se puede concebir En como, esos estándares es claro, bueno. me parecería que sería excelente. Por supuesto, faltaría buscar la ubicación dentro de este pequeño municipio donde podría entrar unas instalaciones que sean adecuadas, que estén en consonancia con la imagen de esta ciudad. Así es. Fíjate que antes hablaste sobre los bodegones. Siempre tenemos muchísimas llamadas donde nos dicen que los bodegones arrancaron muy bien con otros negocios, pero que luego de 6 meses o un año todo se vino abajo. Y los bodegones a lo mejor eran sumamente costosos para el habitante de Lechería, que tiene a lo mejor visualmente o auditivamente otro nivel. Yo creo personalmente que hoy en día todos estamos igual en cuanto a lo difícil de la situación económica. A lo mejor para los que hemos tenido oportunidades de dar muchas vueltas por las viejas quintas inmensas que tiene Lechería, vemos unas quintas en unos terrenos de 1.000, 1.500, 2.000 metros, pero cuando te metes, ves por la izquierda 4 carros que están en bloques, que no se prenden desde hace muchos años. Cuando entras a la vivienda, ves que los aires acondicionados están todos malos, y cuando ves hacia las paredes y los techos, ves que no tienen pintura, y la piscina que la tienes al lado, ves que está seca desde hace muchísimos años. Lo cual indica que el público de los bodegones, de una u otra forma, era ficticio. Es ficticio, claro. Entonces, ¿cómo entender nosotros, cuál es la opinión de Mariano Gruber Ascanio, mi amigo personal, sobre esa dinámica y ese fenómeno? Mira, yo creo que hay un poco... Con esa sonrisa tan sabrosa tuya. Yo creo que hay un poco de esnovismo. Es decir, se dio en Lechería un fenómeno que no existía en antaño, que son pues los bodegones. Es hacer sentir al ciudadano que quizás no podía gozar del privilegio de disfrutar ciertas cantidades de dinero fuera, de hacerse su Disneylandia. Su Disneylandia local. Y eso funcionó durante un periodo muy corto, porque salvo un privilegiado grupo que todos sabemos que existe, de personas que han conformado una nueva élite, una nueva clase alta, el grueso de la población de Lechería sufre
de lo que yo llamo el síndrome del noble arruinado, el conde arruinado. Son como aquellos nobles Muy buen europeos. concepto. Claro, tú vas a esos castillos en Europa y ves al lord del castillo, y cuando entras al castillo ves el techo derruido, y cuando vas a buscar la servidumbre no existe, y resulta ser que este señor, con todos sus títulos y todo su linaje, no tiene un euro en el banco. Entonces ha pasado de que la clase media en lechería ha visto que ha perdido un potencial económico, y eso pues no fue más que una burbuja. No fue más que una burbuja. Así es. Aquí decimos siempre que el ejemplo aclara el concepto. Muy buen ejemplo, y aclaraste el concepto perfectamente. Nuestro invitado hoy, el amigo abogado Mariano Gruber Ajanio. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado, el doctor, abogado, amigo de esta casa, Mariano Gruber Ajanio. Mariano, vamos a aterrizar más en lechería. Tú sabes que uno con los amigos habla de todo, y más cuando hay un excelente interlocutor, como es tu caso. De buen verbo, bueno, profesor universitario. Gracias. No tienes de otra que tener un buen verbo. ¿Qué tú piensas sobre una biblioteca municipal en lechería? Bueno, fíjate que... Porque tú eres, como soy yo, pro academia. Claro, por supuesto, y además adicto a la lectura. Ajá. La biblioteca como tal, recordemos que existía en la sede del Rotary Club de Lechería Cierto. una biblioteca que, si bien es cierto, no cumplía con los estándares de lo que podría ser una gran biblioteca, es un sitio donde podían función la jóvenes cumplía, y solicitar pues algún tipo de material. Igualmente tuve la oportunidad de estar una vez en la Fundación La Tortuga, y ellos manejan también una biblioteca que es el producto de las donaciones de las personas que hacen de sus ejemplares de libros, y es del libre pues uso de los ciudadanos. Mira, la biblioteca es un tema que yo creo que vale la pena discutirlo, pero ¿hasta qué punto una biblioteca municipal que sea financiada por el municipio? Quizás una fundación donde las comunidades puedan ser los actores, eso sería mucho más viable. Recordemos que tenemos una competencia bien dura con el tema que es el Internet. La lectura virtual, la bibliografía virtual, la facilidad del acceso a la información, la inteligencia artificial ahora que con un chat de estos GPT te da todo el resumen de lo que tú deseas. Entonces la lectura tradicional... Como una gran chuleta. Sí, se ha convertido en algo que es como que hablar de un pasado que quizás los jóvenes no van a percibir. Mira, hay países como la Argentina, donde ciudad capital de Buenos Aires, tú consigues todavía bibliotecas y la gente va asiduamente porque conserva la tradición de la lectura. Han hecho de eso un hábito, así como tienen como hábito el teatro, la lectura es algo que es importante para ellos. Una biblioteca municipal no sería, por supuesto, por aquello de que en derecho lo que abunda no daña, pues no, en imagen de la ciudad tampoco. No sería dañino, pero creo que sería mucho más útil, en mi modesta opinión, potenciar los esfuerzos hacia un teatro. Creo que si vamos a hablar de Era cultura... la próxima pregunta. ¿Qué piensas sobre un teatro municipal? Es una necesidad absoluta. También, una sí. necesidad absoluta. Biblioteca municipal, teatro municipal, mercado municipal. Dime algo. Sí, el teatro, porque es evidentemente lo que todos los seres humanos necesitamos siempre en algún momento de nuestra formación, el teatro, las artes, pero tampoco existe. Tampoco existe, y es una de las, digamos, presentaciones de las artes donde todavía no podemos pensar que ha caído en desuso o que ha pasado de moda, porque jóvenes
adultos mayores, Siguen haciendo teatro. y nos gusta el teatro. Toda y, la vida. y creo que hay un gran gusto por la juventud a las distintas manifestaciones escénicas, bien sea las danzas contemporáneas, el teatro, el ballet, la ópera. Es decir, creo que eso sí sería una necesidad, pero crucial, Sí. que podemos, ojalá exista un esfuerzo por parte tanto de los entes públicos como de los particulares para poder lograr ese sueño. Existía desde hace algunos años el famoso anteproyecto en el Parque Virgen del Valle de crear el centro de convenciones, y en ese centro de convenciones estaba previsto un área para lo que podía ser el teatro. Ya vamos a hablar sobre eso también. Alguien que es profesor universitario, alguien que es sensible, alguien que es pro academia, ¿qué piensas hoy en día como profesor universitario de la educación? Lo bueno, lo malo, la involución y la evolución. Bueno, mira, pienso que la educación, En estos momentos. en términos generales, no circunscribiéndonos a lo que es, digamos, mi área de experiencia, que es la educación universitaria, General. en términos globales tenemos grandes dolencias, como es la falta formativa del personal docente. No tenemos docentes que estén comprometidos a brindar una educación, digamos, de profundidad, de calidad, quizás porque ellos a su vez no han tenido la oportunidad de tener también la formación que sería la adecuada para eso. ¿No están calificados? Pienso que en un gran porcentaje no están calificados. No podemos, digamos, percibir que existan, sobre todo en la educación pública, docentes que carecen digamos, de un conocimiento de cultura general o de que tengan fortalezas en sus áreas de experticia. Y vemos que los muchachos, cuando van luego a los niveles de competencia para acceder a bien sea fuentes de trabajo o a las áreas universitarias, se ven desplazados por los jóvenes que vienen de instituciones que tienen ya un mayor respaldo académico. Y eso es lo que ha hecho de que muchas personas hagan hasta lo imposible porque sus hijos estudien en un colegio privado. ¿Qué piensas sobre la diáspora? 7 u 8 millones de venezolanos fuera de nuestra nación. Es triste, es algo que es grave. ¿Por qué tú crees que se va la gente? Mira, la gente en un principio se fue porque ciertamente percibió que en el extranjero iba a tener condiciones socioeconómicas, sobre todo los jóvenes, que no podían obtener aquí. Jóvenes entre los 25 y los 35 años que todavía vivían con sus padres porque no tenían la posibilidad de tener un apartamento, Claro, de ¿cómo? poder casarse, de poder formar una familia, como lo pudiste haber hecho tú, como lo pude haber hecho yo en la década de los 80, de los 90. Estos jóvenes de esta nueva generación veían frustrados sus aspiraciones y se fueron. Hay, por supuesto, otro segmento, que fue el segmento empresarial, que emigró, que fue la primera ola, porque sintió que no estaban dadas las condiciones para el ejercicio de su actividad aquí. Y luego hubo un último segmento de la población, que fue aquel que dijo, bueno, si a aquellos les va bien, yo también quiero probar suerte. Y son personas que se han ido, que forman un gran porcentaje de ese conglomerado, que no tienen las herramientas necesarias para sobrevivir fuera y que van con llenos sus bolsillos de esperanza, pero vacíos de recursos. Entonces se consiguen con la gran y frustrante realidad de que llegan a países donde ya existen personas suficientes como para ofrecer el servicio que ellos están en capacidad de ofrecer. Entonces, Y son encima castigados, creo yo, por su nacionalidad. porque existe la xenofobia, porque existe el racismo, porque existen, digamos, la discriminación social, por múltiples factores se ven castigados. Bueno, no, Mariano, también lo que pasa es que a nadie le gusta ser invadido por muchísimas, hoy en día por lo menos, por muchísima gente para que sean los nacionales desplazados por los extranjeros, Claro. en situaciones económicas muy fuertes para todos. Sí. ¿Por qué? Porque se han ido para naciones que económicamente no están bien. Colombia, Bolivia, Ecuador. Entonces, obviamente, ¿cómo va la nación a absorber mano de obra extranjera cuando no cumplo con mis nacionales? Claro. ¿Cómo le voy a dar hospitales a los extranjeros cuando no se lo puedo dar físicamente a mis nacionales? Por ¿Cómo le voy a supuesto. dar vivienda Sí. cuando no se lo puedo dar a mis nacionales? Entonces, en esos análisis que uno hace,
la situación es sumamente compleja. Es muy compleja. Sí. Alteras el hábitat del local. Mira, fíjate, lo vemos en la naturaleza. En la Florida existe un fenómeno de hace ya ciertos años que Florida, Estados Unidos. en los Estados Unidos, que ha creado alarma, y es que en los famosos Everglades se ha hecho ahora presencia de manera descontrolada una especie animal que no es de la zona, que es la famosa pitón de Birmania, Así es. que es un animal que no tiene, digamos, depredador local y que tiene una tasa de crecimiento gigantesca. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la comparación? En el mejor de los sentidos. El Porque, símil. claro, existe un hábitat natural que funciona con base a las reglas de la naturaleza, donde existen especies que viven unas de otras, donde colaboran todas en esa interacción a ser un espacio armónico. Las sociedades humanas funcionamos más o menos iguales. Tenemos un país que tiene una dinámica económica, que tiene una población y que tiene la capacidad de recibir y necesita la inmigración. ¿Para qué? Para potenciar el aporte que pueden dar estos inmigrantes a la economía local, ¿verdad? Y crear espacios de multiculturalidad. Pero ¿qué sucede? Eso tiene un límite. Hasta cierto punto. Eso claro. tiene un límite, porque si se descontrola, pues sucede lo mismo que Se sucede en la Florida. violenta el ecosistema. Así mismo, se tal alteran cual. las condiciones naturales del Sí, ecosistema. señor. Es sumamente difícil las opiniones que buscan analizar los pros, porque a lo mejor cualquier nación lo que mide inmediatamente son los contras, los puntos negativos, Claro. lo que me daña, ¿no? Sin embargo, ya vamos a seguir hablando sobre muchos temas más. Estamos hoy con nuestro buen amigo, el abogado Mariano Gruber Ascanio, por el canal 7 de Intercable, por lorini.net/Anzoátegui TV y por nuestro canal con Silva Russo YouTube. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro buen amigo Mariano Gruber Ascanio. Mariano, mencionaste antes, de una u otra forma, los campos de golf. Los campos de golf por el Parque Virgen del Valle. Tú como abogado, hasta donde sabe uno, y se lo explica a nuestra audiencia internacional en más de 90 naciones y a la nacional. Cuando se proyecta nuestro complejo turístico El Morro, se proyectan 36 hoyos de golf. La mayoría de los campos o la totalidad de los campos venezolanos de golf tienen solamente 18 hoyos. Aquí nuestro proyectista Daniel Camejo Octavio proyectó el doble, 36. Y se desarrollaron ahí solamente 9 hoyos. Todo lo demás no se hizo. Cuando se viene hablando desde hace más de una década del Parque Virgen del Valle, tengo entendido yo que se hace a lo mejor porque los vecinos necesitan un área de esparcimiento. Y eso de una u otra forma son áreas verdes del complejo turístico. Pero todo propietario, como tú lo sabes perfectamente, de un inmueble en el complejo turístico El Morro, por alicuota es copropietario de las áreas verdes, léase los campos de golf. Sí. Cuando uno registra un urbanismo como se registró el complejo turístico, donde los hoteles van en un sitio determinado, donde las viviendas van en un sitio determinado, las villas o los urbanismos grandes como Pueblo Viejo, los townhouse, los centros comerciales. Cuando la gente compró porque quería tener vista al campo de golf. Claro. ¿Cómo queda la ley? ¿Cómo queda la norma escrita frente a una decisión que todavía no está clara sobre
el Parque Virgen del Valle. Tu opinión, no solamente como abogado, tu opinión porque fuiste director general de la alcaldía del municipio Urbaneja. Por favor. Bueno, mira, fíjate, el complejo turístico nace bajo una concepción que teóricamente iba a prever que existiese una gran ciudad de orden turístico donde toda esa franja norte de la ciudad, que es lo que es esa avenida Américo Vespucio, la Camejo Octavio, todo lo que es el complejo turístico, iba a ser el núcleo de una serie de condominios que iban a tener como objetivo el desarrollar el turismo y la actividad turística y de esparcimiento en esta zona. Las hipótesis con los años cambiaron. Ciertamente, cuando el arquitecto Camejo Octavio diseña el complejo turístico, pensó en 2 campos de golf de 18 hoyos, que es la media internacional de lo que debe ser un campo de golf, y para criterios de quienes luego años después tomaron las riendas de la sociedad de lechería, consideraron que era algo que se extralimitaba de lo que eran las hipótesis reales de uso de los espacios de la ciudad. Y llevaron eso a un pequeño campo de 9 hoyos y quedó ese otro gran espacio de terreno, que eran lo que serían teóricamente los restantes hoyos de la mitad de un campo y el otro campo. Ahora bien, es el único sitio de la ciudad que está con posibilidades de brindarle al ciudadano las facilidades de esparcimiento, de recreación, que no tiene ya por razones de espacio geográfico el resto del municipio. Cuando yo asumo la responsabilidad como director general de la alcaldía, me consigo con la situación de que por un cabildo abierto se afectó el espacio de lo que es el Parque Virgen del Valle, que eran los antiguos campos de golf, para el desarrollo de un parque urbano. Y se contrató un anteproyecto que yo tuve la oportunidad de revisarlo, muy completo, espectacularmente bello, pero que por razones financieras no se ha podido estructurar. Y las razones son obvias, pues el municipio no tiene los recursos para desarrollar ese parque y el particular no va a arriesgar su capital si no se le garantiza un retorno de la inversión. ¿Y la norma cómo queda jurídicamente? Bueno, porque si es una propiedad privada, ¿cómo se sobrelleva un cabildo sobre una propiedad privada? Bueno, recordemos que estos son espacios que pertenecen a la Asociación de Propietarios del Complejo Turístico El Morro. La asociación los propietarios. Bueno, exactamente, los propietarios que integran la asociación. ¿Okay? La asociación en teoría debe hacer valer los derechos de los ciudadanos y en ese sentido, en ese alineamiento, la Asociación de Propietarios fue la que articuló con los ciudadanos para hacer ese cabildo donde se afectó ese terreno para que se construyese el Parque Virgen del Valle. Debemos entender de que si la asociación de propietarios son los voceros de los ciudadanos que son copropietarios del complejo, pues si ellos votaron en conjunto con los ciudadanos, pues sería la norma base con la que se le dio el sustento jurídico para que se desarrolle ese proyecto. Y en aquel momento se rescató de un estado de hibernación la Compañía Anónima para el Desarrollo de la Zona de la zona turística del complejo, Castor, para que de alguna forma se defendiese ese proyecto. Había la intención, porque me consta, porque recibí visitas de entes nacionales, de buscar que el gobierno nacional pudiera desarrollar dentro de esas áreas algunos de sus proyectos urbanos, como los planes de Misión Vivienda y ese tipo de planes de desarrollo social que son dirigidos por el gobierno nacional. Eso creó alarmas, por supuesto, pues, porque sabemos bien cuál es la posibilidad que tiene una pequeña ciudad frente al gobierno nacional de defender sus derechos. Ninguna. Entonces, sobre esa base fue que se permitió que se hiciese uso de esos espacios para lo que hoy en día lamentablemente no se ha concluido. Antes que se nos acabe nuestro tiempo, ¿qué piensa Mariano Gruber Ascanio sobre los casinos? Porque nuestro municipio nace como un municipio turístico. Claro.
Bueno, mire, eso es un tema que si tú me preguntas a nivel personal, yo no he sido muy amigo nunca de las actividades que de alguna manera puedan brindar el espacio para que a lo mejor no hayan cuentas claras en muchas cosas. Actividades que son borderline, o sea, que Sí, están que en el muchas veces borde. pueden ser proclives a que se utilicen en el mal sentido. Es decir, el casino como una actividad recreativa bien controlado, pienso que es importante y es positivo para la ciudad. Pero recalco, o sea, en negrilla, subrayado y entre paréntesis, ¿verdad? Bien controlado. Porque sabemos que es una tierra oscura donde muchas veces... Arma de doble filo. Sí, porque se manipula dinero y muchas veces es el terreno fértil para que se laven recursos que son mal habidos. Sin embargo, nuestra competencia turística cercana en nuestras islas caribeñas, todos gozan del casino y es un atractivo, y los venezolanos en una época, actualmente no sé cómo está la cosa en el bolsillo, ¿no? Pero en una época se iban tanto para Puerto Rico, para Aruba, para Sí. todas partes, y para esas ciudades es un ingreso. Sí. sí. Entonces aquí a lo mejor otro tema, cambiando rapidito. ¿Qué piensa Mariano sobre Tachitec, empresa de la basura? Esa, me gusta cuando respiras así porque denota preocupación y análisis. Bueno, mira, el caso de Tachitec, una preocupación que tiene el ciudadano es que ha visto que el monto de la facturación que percibe el ciudadano es alta, que muchas veces el servicio no es el esperado. Si me pongo en los zapatos del empresario, puedo decirles que tampoco es sencillo el llevar una responsabilidad del saneamiento de una ciudad si no se cuenta con los recursos. Es un tema complejo, pero sí puedo decirte que es un servicio que está costoso y que eso ahora le añadimos el hecho de que ahora los ciudadanos también tienen que pagar la cuota del uso de relleno sanitario, que pienso yo que debería cobrarlo de una sola vez un solo ente, no que por un lado con la energía eléctrica pagamos el relleno sanitario y por otro lado tenemos que pagar la tasa o el servicio de saneamiento y de recolección de desechos, que es el Tachitec. O sea, es algo que no... Esa es tu no debería ser. especialidad, tributos. Bueno, Tributos. así pienso. ¿Qué piensas rapidito? Última pregunta. Nuestra burbuja sigue igual, está medio espichadita, medio desinflada. Rápido. Yo la veo que está en un estado estacionario, es decir, mejoró hace un año y medio con la libertad que había en el manejo de las divisas, en el momento que se permitió abiertamente que las divisas fuese la moneda de circulación, se produjo ese boom que duró unos 6 meses, 8 meses y nos quedamos estancados. Señores, con la definición del abogado Mariano Gruber Ascanio sobre qué es una burbuja en el municipio Urbaneja, los esperamos hasta una nueva oportunidad. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presentó... con Silva Russo. Siempre lo nuestro.